Buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy vamos a empezar con literatura, ¿sí? Les saluda la profesora Carelia, con el primer tema acerca del clasicismo griego, ¿no? Exclusivamente el periodo jónico. Bien, entonces empecemos. Primero vamos a ir definiendo, ¿no?, la palabra clásico, clasicismo. ¿A qué se refiere? Dice que clásico, ¿no?, es un modelo, ¿no?, digno de qué, de ser imitado, ¿no? Entonces, que algo que no va a pasar de moda. Pero cuando hablamos de griego, no solo vamos a decir que solo en Grecia ocurrió y solo Grecia fue lo más importante, sino que surge en Grecia, sí, pero también Roma lo difunde, ¿sí? En este caso vamos a hablar acerca de qué es la primera corriente de la literatura universal, ¿sí?, que surge en Grecia y comprende los siglos de 10 antes de Cristo al siglo 5 después de Cristo. O sea, esto duró alrededor de 1500 años, ¿no? Por eso es bien largo, ¿no?, el clasicismo griego. Entonces, aquí tenemos, en el clasicismo griego vamos a ver que comprende tres etapas, que son la primera etapa, que es el periodo jónico arcaico, ¿sí? La segunda etapa es el periodo ático clásico y la tercera etapa es el periodo helénico o helenístico. En caso de la primera etapa que hoy vamos a trabajar, que es el periodo jónico arcaico, vamos a comprender que va a haber dos géneros, ¿sí?, que trabajaron en ese tiempo, que era el género épico y el género lírico. Y en el género épico vamos a encontrar a Homero, a Hesíodo, ¿sí? Homero ya que lo conocemos, ¿sí?, que habla mucho acerca de la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo habla acerca de la teogonía y los trabajos y los días. ¿Sí? En la lírica vamos a encontrar a Safo y a Píndaro. Safo habla bastante de que, Safo de Lesbos, ¿no?, habla de los epitalamios, y Píndaro ya va a hablar de los 44 epinicios. Bueno, continuamos. Las características ya del clasicismo griego son: uno, que dice que tuvo o encontraban, ¿no?, el equilibrio y simetría en la forma y el fondo, o sea, querían encontrar la perfección literaria, ¿no? Entonces, ellos se preocupaban bastante en la forma, ¿no?, el contenido en sí, cómo se iba a dar a conocer la obra literaria, y el fondo y el mensaje que iba a dar. La normatividad, ¿no?, se estaba sujeta a reglas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban bastante en la acción, el tiempo y el espacio. En el culto a la razón, ellos obedecían a su afán por el conocimiento, porque decían que el hombre o el ser humano era inteligente, no tenía la capacidad de aprender algo, y si aprendía algo, tenía la capacidad de explicarlo. Entonces, también hablaba mucho de la posición antropocéntrica. La posición antropocéntrica significa que el hombre era el centro de todas las cosas, ¿no? Y la predestinación, ahí hablamos de dos orientaciones, que era la orientación buena y la orientación mala, ¿no? Y como se sabe en las tragedias, ¿qué orientación era? La orientación mala. A raíz de ello surge el fatalismo, ¿ya? Que se habla bastante de la predestinación mala, porque en caso de las tragedias, ¿en qué iba a terminar? En algo malo, ¿no? Entonces, luego de eso, la siguiente característica habla de la aparición de los aedos y rapsodas en la poesía. Los aedos eran poetas griegos que cantaban sus poemas en zonas élites, en zonas más importantes, mientras que los rapsodas eran los aprendices, ¿no? Eran los que aprendían los poemas y lo cantaban en distintas ciudades, ¿no? Iban cantando de pueblo en pueblo. En este caso, un aedo es Homero, ¿sí? Muy bien, continuamos. Los representantes de la épica, ya vemos que es Homero y Hesíodo, ¿no? Homero con sus obras más importantes, que era la Ilíada y la Odisea, que la Ilíada habla acerca de las hazañas de Aquiles y la Odisea habla sobre las hazañas de Eliseo, ¿ya? Y Hesíodo habla bastante mucho de la teogonía. ¿Y la teogonía de qué trata? Trata del árbol genealógico, ¿ya? Y de los dioses, ¿no? ¿Cuál era la procedencia de los dioses? Y en una de ellas habla acerca de Afrodita. ¿Qué dice de Afrodita? Dice que habla de la procedencia de Afrodita, ¿no? Cómo es que ella nace. Y se dice que hace algo curioso, ¿no? Que nace del semen, ¿ya?, de Urano,
¿ya? ¿Qué sucede aquí? Que dice que Cronos, ya, Cronos hijo de Urano, ¿ya? Cronos agredió a Urano, ¿no? ¿Cómo así lo agredió? Le cortó los testículos con un instrumento, ¿ya? Fino, y dice que el semen cae al mar, y en el mar se produce una espuma inmensa, y de esa espuma sale una concha, y de esa concha nace Afrodita. Por eso es que se le conoce como la diosa del amor y de la sexualidad. Y así va hablando de la procedencia de otros dioses, ¿no? Entonces, en la lírica está Anacreonte, Safo y Píndaro. Anacreonte es un hedonista, ¿no? Que hablaba acerca del fin del ser humano, que dice que el ser humano en su obra Papiro de Cirilo habla que dice que el ser humano siempre tenía un afán, ¿no? Un fin, y buscabas, su fin era buscar el placer. Y ojo, yo no te estoy hablando de la sexualidad en sí, te estoy hablando de un placer algo, ¿no? El buscar el placer algo. Entonces, la siguiente poetisa es Safo, ¿no? Safo de Lesbos, ¿ya? Habla bastante o sea, ella admiraba bastante a Afrodita, y una de sus obras es que escribe una oda a Afrodita. Ahora, dice que Anacreonte criticaba bastante a Safo, porque dice que como vivía en la isla de Lesbos, entonces dice que Safo se relacionaba sexualmente con las mujeres, ¿ya? Y eso o sea, eso no le parecía a Anacreonte y le criticaba bastante. Entonces, a raíz de esa isla de Lesbos, ya nace, pues, ¿no? La palabra lesbianismo, ¿no? Entonces, bueno, fue, fue fuertemente criticada por Anacreonte. Y Píndaro, ¿no? Píndaro habla bastante de las poesías corales, de las odas triunfales. Él escribía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las odas triunfales se referían a que los dioses, dice que en su cumpleaños ellos no hacían fiestas, ¿no? Ellos realizaban Juegos Olímpicos. Y de los Juegos Olímpicos, ¿no? Había una persona, ¿no? Un dios que salía victorioso, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué hacían? Le daban un laurel, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, entonces Píndaro habló de las odas triunfales. Ahora sí vamos a hablar acerca de la cuestión homérica. Sabemos, ¿no? La cuestión homérica, ¿por qué? Porque aún no se sabe nada, o sea, no se sabe algo fijo de Homero, ¿no? Son rumores nada más. Primero, dice que Homero ya lo representan como un anciano ciego que iba de ciudad en ciudad a través de la Hélade cantando sus poemas. Segundo, se dice que había 7 ciudades que disputaban su cuna, ¿no? Y una de ellas son Quíos, Colofón, Rodas, Argos, Atenas y Esmirna, ¿sí? Aquí tenemos escribidores, el cual, ¿no? Tenemos a François y Frédéric Auguste, que niegan la existencia de Homero, ¿no? Ellos dicen que no existió, nunca existió. Y Paul Ventris hablan que sí, ¿no? Que bueno, existió Homero. Y las características de la cuestión homérica, uno que es concisa, otra que es clara, que es sólida, y por último que utilizan epítetos, ¿no? Y los epítetos son es el significado que dan a algo, ¿no? Y las más conocidas de Homero, que ya sabemos que es la Ilíada, la Odisea, la Batracomiomaquia e himnos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con la Ilíada. Vamos a ver, ¿no? De qué trata la Ilíada, cuáles son sus antecedentes. Primero, la Ilíada se dice que es conocida como el poema de la guerra. La Ilíada, ¿qué sucede aquí? Dice que nace o procede de la palabra Ilión, que significa la ciudad de Troya. ¿Qué sucede aquí en la Ilíada? Vamos a ver que vamos a encontrar una sociedad violenta, ¿no? Una sociedad impulsiva, donde creen que con la fuerza pueden todo, lo pueden todo, ¿no? Entonces, un antecedente de la Ilíada es el mito de la manzana de la discordia. ¿Qué sucede aquí? Todo empieza por esto, mira. Se dice que en el monte del Olimpo, Monte Olimpo,
surgió una boda, ¿sí? ¿La boda de quién? De Tetis y Peleo, que eran unos dioses, ¿sí? Entonces, a esa boda invitaron a varios dioses, que era, invitaron a Hefestos, a Ares, al dios Apolo, a Artemisa, a la diosa Afrodita, a la diosa Hera y al dios Zeus, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó aquí? A esta boda, obvio que no invitaron a Eris, ¿no? Que era la diosa de la discordia, ¿no? Entonces, y a raíz de esa cólera, ¿no? De que no invitaron a Eris, ¿qué hace Eris, ¿no? Deja caer una manzana dorada, ¿ya? Con el escrito, para la más hermosa. Entonces, y justo esta manzana dorada cae delante de las tres principales diosas, ¿no? Que era Hera, Afrodita y Atenea. Entonces, Zeus, ¿qué hace Zeus? Ordena, ¿no? Que para que puedan, esa manzana puedan tener una de las tres, ordena que ellas pues elijan, ¿no? Al hombre más hermoso, ¿ya? Y para ellos el hombre más hermoso era Paris, ¿no? Hijo del rey Priamo, que era el rey de Troya. Entonces, Paris, lo hizo como juez, ¿no? Entonces, Hera le propuso, le dijo, si tú me eliges, le dice, yo te voy a convertir en el hombre más poderoso sobre la tierra. ¿Y qué le dice Atenea? Si tú me eliges, ¿no? Yo te voy a dar la suficiente inteligencia y sabiduría. Y mira qué le dice a Afrodita. Le dice, si tú me eliges, te voy a dar la mujer más encendida y la más apasionada, ¿no? Y la más bella del mundo, le dice. Entonces, Paris, pues, ¿no? Cae ante la propuesta de Afrodita y le da la manzana dorada a Afrodita. Indignada Hera y Atenea, entonces van en contra de Troya, ¿sí? Y a raíz de esto, pues surge, ¿no? Surge la Ilíada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Las características, saben muy bien, ¿no? Que es género épico, especie epopeya. ¿Cuántas estructuras tiene? Tiene 15.674 versos. ¿Cuántos cantos? Tiene 24 cantos. ¿Y qué tiene este tipo de verso? ¿Qué tipo de verso tiene? Hexámetro. ¿Y qué son los hexámetros? Son las que dice que tenían 6 sílabas métricas, ¿sí? El dialecto que utilizaron era el dialecto jónico o eólico. Muy bien, en la Ilíada hubo personajes, tanto principales como secundarios, ¿sí? En los griegos, ¿ya? Que lo vas a encontrar en la obra como aqueos, van a estar Aquiles, Agamenón, Helena y Néstor, ¿no? Y en los troyanos va a estar Héctor, Paris y Príamo. En los personajes secundarios va a estar Menelao, Odiseo, Patroclo, va a estar Diomedes, Idomeneo, ¿sí? Va a estar Calcas. En los troyanos va a estar Andrómaca, Crises, ¿no? Eneas, Pándaro, Polidamante, Heleno. Y los dioses que van a favorecer a los griegos son Atenea, Poseidón y Hera, ¿no? Sabemos, ¿no? Que ellos, ahí dentro de ellos está Atenea y Hera, que estaban molestas, ¿no? Por la elección de Afrodita. Y los que van a favorecer a los troyanos, obviamente, que va a ser Afrodita, Apolo y Ares. Entonces, el argumento general habla acerca de la cólera de Aquiles, ¿no? ¿Ya? De la impotencia de Aquiles cuando se aleja de se retira de la guerra, ¿no? Y no es algo sencillo porque él era, pues, ¿no? Él era uno de los más importantes. Entonces, de eso, básicamente, es la Ilíada, ¿no? De la cólera que tenía Aquiles, ¿sí? Muy bien, hijos, eso es todo, ¿no? Espero hayan entendido y bueno, vamos a trabajar las actividades posteriormente. Bendiciones.